Y bienvenidos todos a este espacio. Muy buenas noches para todos y para todas las personas que se están conectando en este momento a este espacio de charlas de cuarentena. Gracias primero que todo por estar acá en este espacio conversacional. Vamos a estar unos 30 minutos aproximadamente, 35 minutos para que nos agendemos porque tenemos agendas muy apretadas. Así que vamos a aprovechar como para que conversemos sobre un tema que me han pedido que si lo podemos desarrollar. Y es un tema bastante amplio, pero quisiera como resumirlo hoy en algunos aspectos esenciales y es el tema de la comunicación. Primero que todo, saludar a todas las personas que se están conectando a través de las plataformas digitales y darles un saludo y agradecerles que nos sigan y sigan participando en este espacio que hemos denominado Charlas de Cuarentena, que inició realmente el 17 de marzo como un espacio que iba a durar, entre comillas, lo que durara la cuarentena y la pandemia. Y bueno, esto ya creo que se nos va a alargar a diciembre, pero se ha convertido en un espacio social y encuentro de amigos y de colegas y de estudiantes y se ha vuelto una red conversacional, que justo es de lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Así que para mí es un honor estar con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Aristizábal y bueno, me dedico hace muchos años, yo diría que ya décadas, al tema de la transformación y el desarrollo humano en las organizaciones, en equipos y con personas. Así que vengo acompañando procesos de cambio, de cultura y procesos que tienen que ver con el desarrollo humano, que creo que hoy están más vigentes que nunca. Y bueno, para las personas que se están conectando a este espacio, pues les decimos que es un espacio no académico, no es un espacio magistral, es un espacio conversacional, así que siéntanse en la libertad de opinar, de expresar lo que les hace sentido, de tomar lo que está bien. Simplemente es una mirada, como muchas otras miradas podemos tener acerca de diferentes temas. Y hoy en particular vamos a hablar sobre la comunicación efectiva. ¿Y qué tema, no? Es un tema grueso. Y la invitación que les quiero hacer es a que conversemos sobre algunos aspectos claves que debemos tener en cuenta, esos pequeños tips o detalles que a veces se nos pasan para tener una comunicación efectiva. Creo que uno de los elementos humanos de más poder es la comunicación, sin lugar a dudas. Y la comunicación pasa por lo emocional, pasa por la inteligencia, pasa por la asertividad y a veces como que la comunicación lo convertimos en algo muy mecánico, algo muy inconsciente, pero la comunicación es un arte, definitivamente. Así que vamos a conversar sobre este tema de la comunicación y vamos a dar algunos aspectos claves que consideramos se deben tener en cuenta en la conversación. Y decíamos, y lo dice Peter Senge, profesor del MIT, que la conversación es el proceso básico y esencial que desde siempre ha cohesionado a los seres humanos. Es decir, los seres humanos, y lo decía Nietzsche, somos animales que conversamos, es decir, tenemos la capacidad y el poder de conversar, pero la conversación tiene muchos matices y quizás esto es muy importante que lo tengamos presente porque cada conversación, y lo dice Rafael Echeverría, que es un experto en ontología del lenguaje, es un colega coach, le recomiendo mucho un libro de él que se llama Ontología del lenguaje. Es quizás una Biblia, es un texto referente en un nuevo paradigma del desarrollo humano que se llama la ontología del lenguaje. Y es que todo sucede a través del lenguaje. ¿Sí? Esto es muy importante. Y lo que plantea este modelo está basado en las conversaciones. Los seres humanos realmente somos redes de conversaciones. Y la conversación, cada conversación que hacemos es un hecho único.
Cuando uno conversa, es como es un intercambio. Yo aquí estoy haciendo una conversación, que puede, en este caso es una conversación digital, pero es un encuentro y un intercambio, ¿sí? Normalmente entre dos o más personas. Y esta conversación se establece y lo plantea Rafael Echevarría como una danza. Y esta es una pista que les quiero dejar. ¿Cuándo sabes tú que estás conversando? Cuando estás danzando en la conversación. Y es una danza entre el hablar y el escuchar y el hablar. ¿Sí? Es decir, es una ida y vuelta incesante de palabras y emociones. Lo dice Óscar Anzorena en un libro que se llama Maestría Personal, el camino del liderazgo. Y los seres humanos somos seres lingüísticos que habitamos en el lenguaje. Es decir, nada se hace sin el lenguaje. El lenguaje es el mayor descubrimiento de la humanidad, porque el lenguaje es lo que le da significado y sentido a lo que hacemos y a lo que comunicamos. Y a través de las conversaciones nos convertimos en alguien distinto. Una conversación que uno tenga con alguien, con un mentor, con un coach, con un profesor, con un cliente, te puede cambiar la perspectiva de ver las cosas. Es decir, las conversaciones cambian nuestros puntos de vista, realizamos aprendizajes a través de las conversaciones, reflexionamos sobre problemas y hoy el mundo se debate en conversaciones. De hecho, lo dice Gary Hamel. Gary Hamel es uno de los top 10 más poderosos referentes del mundo del management, la innovación y el liderazgo. Yo lo sigo mucho a Hamel y tiene varios textos importantes que vale la pena citar. Uno es El futuro de la administración, otro es Lo que importa ahora y otro que se llama Liderando la revolución. Y Hamel es disruptivo, es un hombre muy iconoclasta en la forma en que dice las cosas. Y algo que dice Hamel con relación al tema del lenguaje y con relación a esto, es que el liderazgo del siglo XXI es el liderazgo basado en las conversaciones. Él dice que liderar es conversar. Y si nos damos cuenta y somos conscientes, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos inmersos en redes conversacionales de todo tipo. Yo estoy levantado desde las 5 de la mañana hoy y he estado conversando en distintas plataformas con clientes, ¿sí? Con distintos stakeholders, con proveedores, he estado teniendo reuniones con estudiantes, en fin, y cada conversación es un aprendizaje. Y lo que dice Hamel y lo que dicen estos autores es que el liderazgo del siglo XXI se va a mover a través de redes de conversaciones que se van a dar de manera global. Y esto tiene que ver con algo que hablaba ayer en una conversación con la regional del SENA Chocó, que me invitaron a dar una conversación sobre cuarta revolución industrial, ¿sí? En la era digital. Y les compartí algunos aspectos sobre cómo la cuarta revolución industrial, la economía 4.0, uno de los aspectos centrales va a estar enmarcado en las conversaciones y en las redes de conversaciones que se van a dar en esta nueva sociedad 4.0. Es decir, hoy conversamos de manera multicanal, hoy se llama omnicanalidad. Es decir, podemos estar en 4 o 5 plataformas a la vez. Yo puedo estar conversando aquí por Zoom, por YouTube Live, por Instagram Live, por Facebook Live y tengo diferentes audiencias. Es decir, que hoy nos hemos convertido y son conversaciones globales, no son conversaciones locales. Hay un concepto que se acuñó que se llama el concepto de lo local. Lo local. Y es que yo puedo estar en un lugar, es decir, en lo local, pero tener una conversación global. Mañana voy a tener una conversación con una amiga de Argentina. Vamos a estar en un Instagram Live mañana a las 7 de la noche, hablando sobre un tema que nos apasiona a ambos, que es amor propio. Y ella está en Argentina, yo no la conozco personalmente, pero nos hemos vuelto amigos digitales, porque hoy se está hablando de los ciudadanos digitales globales. Y esto implica
que las comunicaciones y las conversaciones las tengamos a través de estos espacios. Y vamos a necesitar ser muy efectivos y muy eficientes en la forma en que nos comunicamos, porque las comunicaciones que generamos generan una serie de realidades. Es decir, las conversaciones primero generan relaciones y vínculos. A través de las conversaciones los seres humanos construimos relaciones. Yo he creado relaciones en esta pandemia más de las que había creado en muchos años, porque nos permite a todos entrar como en comunidades o tribus digitales, en donde compartimos valores, compartimos filosofías de vida y empezamos a conversar. Yo converso con profesores de Harvard, de algo impensable, del MIT, de Stanford, y yo decía, pero ¿a qué hora si esto yo lo hubiera visto solo, si hubiera podido ir a un aula de clase? Hoy tienes, es decir, las conversaciones están a un clic. Es decir, que lo importante hoy es aprender a conversar. Y esto es muy importante. Cuando digo conversar no es hablar. Hay unas distinciones que vamos a hacer. Y lo primero es que las conversaciones que generamos, primero, generan redes de relaciones y vínculos, como lo que estamos haciendo aquí a través de esta plataforma. Dos, las conversaciones tienen un impacto en nuestra imagen pública. Y esto también es importante, porque en las conversaciones damos a conocer nuestra filosofía de vida, nuestros valores, quiénes somos, qué consumimos, ¿sí? Qué es lo que realmente nos apasiona. Y también las conversaciones generan compromisos, porque los compromisos, si yo digo que voy a hacer una conversación todos los miércoles, una charla de cuarentena a las 7 de la noche, implica un compromiso con una audiencia, ¿sí? Con un público, y ese compromiso hay que honrarlo. Por eso hemos sostenido este espacio digital desde el 17 de marzo, y es una conversación que cada vez va creando una red más amplia. Y esta conversación, yo no la termino hoy, sino que es una conversación permanente. Mañana la continúo en otros foros, con gremios, con empresarios, estamos teniendo conversaciones con los estudiantes, con los clientes. Así que hoy el mundo se debate en grandes conversaciones. ¿Cuáles son hoy las grandes conversaciones globales? Hay conversaciones globales, hay conversaciones regionales, hay conversaciones de país, hay conversaciones de ciudad, hay conversaciones de organizaciones y hay conversaciones familiares, incluso con nosotros mismos conversamos, ¿verdad? Las conversaciones en las que estamos hoy inmersos en el mundo es ¿cuál va a ser el futuro de la economía post-COVID-19? En eso estoy participando en varios foros. ¿Cuál va a ser el futuro de la economía? Porque no hay un antecedente cercano de la crisis económica global que está desatando esta pandemia del COVID-19 y lo que va a pasar en el 2021 y en el 2022. Es cómo se va a reactivar paulatinamente la economía. Así que hay un foco central en una conversación en donde estamos en foros económicos, en foros académicos, pero la conversación de la economía es una conversación que a todos nos atañe. Hay otra gran conversación a la vez en simultánea y es una conversación que tiene que ver con todo el concepto, que tiene que ver con sanidad, salubridad y todo lo que tiene que ver con la parte de la pandemia. Es decir, cómo vamos a manejar la pandemia y cómo vamos a vivir. Ya están planteando que esto va a ser una enfermedad endémica. Quiere decir que si es endémica, pues va a estar presente, como lo está el SIDA, como lo está otra enfermedad, pues vamos a convivir porque todavía la ciencia se va a tomar un tiempo. Entonces, esta es otra conversación que nos interesa desde ese mundo. Pero hay otras conversaciones, las conversaciones que están teniendo los gremios sobre el empleo, las conversaciones que están teniendo las universidades, que me ha encantado estar con los rectores de las universidades conversando sobre el futuro de la educación. ¿Cómo va a ser la educación del futuro? Si va a ser a través de plataformas digitales,
si va a ser mixta en el aula. Yo dicté clase hasta el 10 de marzo, presencial. Y desde eso todas mis clases de posgrado han ido 100% a través de plataforma. He ensayado unas, creo que he hecho un curso intensivo en plataformas digitales, porque lo que se tenía previsto que se iba a tomar entre 5 a 10 años en temas de transformación digital, la pandemia lo ha acelerado en un año. Es decir, esto nos obligó a las organizaciones, a los sistemas financieros, a los sistemas de salud, a las organizaciones y a las universidades a generar unas nuevas dinámicas. Así que todo esto que les estoy compartiendo tiene que ver con conversaciones que se han dado simplemente desde la casa. Es decir, hemos estado conversando porque las conversaciones nos generan, ojo con esto, nuevas posibilidades. Esto es bien importante, nuevas posibilidades. A través de las conversaciones hemos creado nuevos modelos de negocio, nuevas ideas de emprendimiento, a través de una conversación con un buen mentor, con un coach, con alguien que te pueda acompañar, ¿sí? También las conversaciones generan cambios de emocionalidad. Es decir, anoche estaba con una clienta en una sesión de coaching, es una gerente de una empresa, y a medida que conversábamos, la emocionalidad de ella iba cambiando. Es decir, sí, iba así, y cada idea, cada ida y vuelta en la conversación va generando estados de ánimo. Pero también las conversaciones generan nuevos sentidos e interpretaciones. Es decir, yo resignifico lo que estoy escuchando y le doy un sentido. Por eso el modelo de comunicación hoy dista mucho del modelo de comunicación del siglo XX, que estaba basado en la ingeniería y la matemática. Fue un modelo que desarrolló un señor de apellido Shannon, ¿sí? Se llama el modelo de Shannon, y era un modelo matemático de ingeniería basado en la teoría de sistemas, que había un emisor, un canal, un receptor, a través del cual se comunicaba el mensaje y luego venía un proceso de feedback o retroalimentación. Pero ese modelo era muy clásico porque el que emitía el mensaje era el sujeto activo de la comunicación, pero el que lo recibía se consideraba el sujeto pasivo. O sea, no había mucha retroalimentación o feedback. Hoy la comunicación es todo el tiempo de doble vía. Por eso la comunicación nos debemos asegurar que mi interlocutor está dándole significado y sentido a lo que yo estoy compartiendo. Y ahorita vamos a dar como algunos aspectos que debes tener en cuenta y que es importante que tengamos en cuenta cuando estamos en una conversación, ¿sí? Entre ellos el feedback, el parafraseo, el utilizar la síntesis. Hay una cantidad de técnicas y herramientas que no vienen hoy por tiempo, pero que es válido porque a veces no tenemos esas herramientas de comunicación. Y quizás podríamos decir que nadie puede liderar, negociar, coordinar acciones o trabajar en equipo si no es a través de conversaciones. El arte de conversar implica generar una relación muy fuerte con tu audiencia, que se conoce como engagement, ¿sí? Y para poder yo hablar y tener una conversación efectiva, debo desarrollar 5 competencias que te las voy a compartir en este momento y que en lo personal me han ayudado muchísimo en entablar relaciones duraderas, relaciones con clientes, hacer negocios, trabajar con equipos. Y creo que estas 5 competencias, muy bien aplicadas, te pueden generar mucho mayor impacto e influencia con tus grupos de interés. Así que la primera competencia se llama hablar con poder. Hablar con poder. Pero el poder no es el poder impuesto por tu expertise, por la jerarquía de tu cargo, no es el poder que te da el estatus, sino el poder que tiene la palabra. Y esto es algo muy importante, y yo no lo había hecho consciente, y es que las palabras tienen un inmenso poder de construir, de co-crear, de edificar, de transformar. Pero las palabras también tienen un enorme poder de hacer daño. Es como una espada de doble filo, de herir.
Y no sabíamos ese vehículo tan poderoso que tenemos los seres humanos, que son las palabras. Por eso uno de los libros que yo más recomiendo en mis intervenciones es el libro de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Porque los 4 acuerdos es un libro de sabiduría tolteca. Los toltecas son una cultura indígena mexicana y quien lo escribe viene de esa cultura, es indígena, pero además es un médico. Y este libro se convirtió en un bestseller, es un libro de bolsillo, pero tiene 4 lecciones de sabiduría personal que si uno las practica, pues esto le va a traer muy buenos dividendos a cualquier persona. Y uno de los 4 acuerdos que él plantea en este libro, que vale la pena que lo lean, es sé impecable con tus palabras. Y él decía que la palabra impecable, impecabilidad traduce sin pecado. Es decir, que tus palabras sean palabras que construyan, que edifiquen, que transformen. Es decir, si vas a usar el poder de la palabra, que las palabras realmente sean palabras generativas. Así que muchas personas a través de una declaración, líderes políticos, han hecho mucho daño. Una palabra, una declaración, una afirmación, ¿sí? Si no la tengo fundamentada, un juicio que yo haga acerca de alguien, si no está fundamentado, si no está bien fundado, pues puede generar una distorsión en la comunicación. Entonces, primer competencia o habilidad clave para tener una buena conversación es habla con poder. Es decir, que esa conversación sea poderosa porque estás descubriendo que a través del lenguaje las palabras están generando, son generativas, crean, ¿sí? Por eso se habla del poder generativo del lenguaje. ¿Listo? Es decir, yo puedo a través de una declaración que haga en este momento generar o transformar una realidad. Yo puedo declarar hoy que quiero estar para el 2021 y puedo hacer una declaración, como cualquier declaración, como una declaración de visión o una declaración que yo hago sobre algo que quiero que pase conmigo. Eso tiene poder. A veces subestimábamos el poder de las palabras. Entonces cuidemos mucho de cómo y no tiene que ver solo con la parte semántica, sino que tiene que ver con la forma, la manera en que nosotros nos comunicamos. La segunda competencia, así como es de importante hablar con poder, es escuchar en profundidad. Qué difícil es escuchar, ¿verdad? Así como hay un arte del bien hablar, existe un arte del bien escuchar, decía Epicteto. Es decir, hoy hay más cursos de oratoria en el mercado, hay más cursos sobre cómo hablar bien en público que sobre cómo saber escuchar en profundidad. Es más, quiero montar un curso sobre cómo aprender a escuchar de manera efectiva, porque escuchar es tan importante o más que hablar. Deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Tenemos 2 oídos y una boca. Y a veces nos cuesta mucho escuchar. Queremos ser escuchados, pero nos cuesta escuchar. Y cuando me entrené como coach, una de las cosas que más fue retante para mí fue aprender a escuchar en nivel 3. Y les voy a compartir un poco de esto del nivel 3 de la escucha, que es algo que uno técnicamente no maneja. Uno maneja un nivel 1 de escucha, máximo un nivel 2, pero cuando me entrené en estos modelos de coaching, entendí que la escucha era tan poderosa como el hablar o incluso más. Cuando yo estoy en una conversación de coaching, yo no hablo mucho, pero escucho, y cada que escucho, eso me permite hacer preguntas poderosas. Entonces la escucha, voy a hacer referencia a 4 niveles en la escucha, para que tú identifiques en qué nivel te mueves. A veces caemos en estados muy bajos de conciencia en la escucha. La escucha a nivel 0, la podríamos decir que es la escucha cuando yo estoy totalmente inconsciente, estoy como en piloto automático. La escucha a nivel 0 se asemeja a que yo en este momento estuviera
oyendo ruidos, estoy oyendo ruidos, la ventana, la puerta, estoy escuchando cosas, pero ojo, el oír se asemeja a lo biológico. Incluso hay seres vivos de la naturaleza que oyen mucho mejor que los seres vivos. Incluso no es el sentido más desarrollado del ser humano, la escucha. Es decir, que el nivel cero es un nivel biológico, pero realmente comenzamos a escuchar en nivel 2. Cuando yo estoy en nivel cero, estoy en mi nivel más bajo de conciencia, casi que estoy como en piloto, me pueden decir algo y yo estoy como en monosílabos, sí, no, pero no supe que, eso me pasa a veces con mi hija, ella ya sabe cuando yo estoy en nivel cero, cuando empiezo a responder con monólogos, sí, no, mi amor, sí, papi, estás en nivel cero, ahí sí es donde dice uno, cría cuervos. Mi hija es más coach que yo, pero sabe mucho porque no estoy ocupado de ella escuchándola, sino que estoy oyendo. Puedo estar oyendo un murmullo mientras conduzco el vehículo, pero veo que hay alguien, ella me está hablando, pero no estoy conectado. Y esto es muy importante. Por eso es tan importante que cada vez que converses, asegúrate de estar escuchando. El nivel uno es un nivel arriba de conciencia de la escucha a nivel cero. El nivel cero es oír ruidos, oír sonidos, murmullos, pero estoy totalmente con nivel inconsciente. El nivel uno es cuando yo estoy ocupado de mis diálogos internos. Nosotros tenemos, así como conversamos hacia afuera, conversamos mucho hacia adentro. Y a veces conversamos tanto hacia adentro que generamos mucho ruido e interferencia, porque estamos tan ocupados en nuestros diálogos internos que nos olvidamos de que tenemos un interlocutor al otro lado. Así que el diálogo o la conversación de nivel uno es muy básica porque tú puedes estar multitasking, enviando un correo o escribiendo algo por el computador y le dices a alguien, háblame que te estoy escuchando. Pero realmente la escucha es algo distinto a lo que normalmente creemos saber. Para yo escuchar, la escucha es una actitud, es una habilidad que hay que desarrollar. Entonces, en el nivel uno, yo estoy ocupado de mis pensamientos y de mis diálogos internos. Cuando yo medito, cuando hago meditación y entran pensamientos a mi mente, ahí entra un diálogo interior. ¿Y qué debo hacer yo? Debo capturar ese pensamiento, sacarlo, dejarlo ir para poderme volver a conectar en el presente, lo que llamamos el mindfulness o el aquí y el ahora. Pero ¿dónde comienzas a escuchar realmente? En el nivel 2. Porque en el nivel 2 es donde ya la escucha no se vuelve algo, un acto biológico, sino un acto humano. Ahí nos diferenciamos de los demás seres vivos de la naturaleza. Porque en el nivel 2 yo comienzo a escuchar las palabras que mi interlocutor me transmite y empiezo a darle significado a las palabras. Pero algo muy importante es que cuando tú conversas con alguien en ese diálogo de palabras, solamente en las palabras está el 30% de lo que tú comunicas. Esta estadística está probada. Y yo decía, bueno, ¿y dónde está el otro 70%? Si lo que yo comunico son palabras. Y nos dimos cuenta que perdemos el 70% de la comunicación cuando no conectamos con el lenguaje no verbal. Por eso se creó el nivel 3, que es la escucha multisensorial o escucha 360. Escucha 300. Te estoy escuchando con el corazón, te estoy escuchando, observando y sé todo lo que me está haciendo sentido, pero estoy conectado de corazón a corazón. Es lo que llaman la escucha empática. Y ahí entonces mi hija dice, me estás escuchando en nivel 3. Cuéntame, mi amor. Me desocupo del celular, del la posición, cambio la postura. Todo se comunica porque el lenguaje no verbal es el lenguaje más poderoso que utilizamos los seres humanos. ¿Sí? Y cuando hablamos de ese lenguaje,
no verbal, debes estar muy atento a todas las pistas que te da la otra persona a través de sus gestos, a través de su tono de voz, ¿sí? A través de su postura corporal, porque el cuerpo comunica. Uno sabe cuando una persona está escuchando o cuando está en nivel 2, ¿sí? Es decir, en este momento cuando yo converso con las personas que están acá, le estoy dando todo el sentido, el respeto y el valor a esta conversación. O sea, no puedo estar mirando el reloj ocupado de lo que va a suceder ahora a las 8, que tengo otra reunión. Estoy ocupado. Y algo que me encanta del coaching, de lo que yo hago conversaciones de coaching todos los días con directivos de empresas, con personas, es que yo agendo bloques de 90 minutos para conversaciones poderosas y transformadoras, para que esa persona logre resultados. Así que la conversación debe ser enfocada en objetivos, enfocada en resultados, pero son conversaciones transformadoras y potenciadoras. No son conversaciones de café. Uno puede conversar con amigos de muchas cosas y se divierte, pero cuando tienes una conversación poderosa, debes ocuparte del nivel 3. Y en el nivel 3 escuchas para comprender y no escuchas para responder. A veces respondemos de manera reactiva, casi que antes de que mi interlocutor termine, yo ya he gatillado lo que voy a responder, pero no me he tomado el tiempo de darle un significado. Así que tómate un espacio entre lo que la persona te dice, dale sentido antes de responder. Esto es algo muy importante. Hacemos un automático, es como acción-reacción, estímulo-respuesta. Somos muy reactivos en la comunicación, muy efervescentes. Es decir, cualquier cosa nos saca y nos genera una emocionalidad. Por eso es tan importante darle sentido a lo que el otro te quiso decir. El otro dice lo que dice y tú escuchas lo que escuchas. Es decir, hay que empezar en qué fue lo que me quisiste decir. Hay que parafrasear mucho y hay que tener una interlocución que nos permita estar muy finos en esa conversación. ¿Qué me quisiste decir? Cuando tú dices esto, ¿a qué hace referencia? ¿Cómo lo defines tú? O sea, yo indago, y ahí viene la tercera competencia, que se llama indagar con maestría. Entonces ya vimos la primera, ¿sí? Hablar con poder. La segunda, escuchar en profundidad. La tercera se llama indagar con maestría. Y indagar con maestría es un arte. Y decía Rabindranath Tagore que hacer preguntas es una prueba de que se está pensando. Y esto es algo interesante, ¿sí? Hacer preguntas es prueba de que se piensa. Y yo aprendí a indagar con maestría con Sócrates, el filósofo griego. Indagar con maestría es una técnica, porque la utilizan en comunicación, la utilizan en derecho, la utilizamos los psicólogos, los coaches, y es que la mayéutica traducida, esa es una palabra del sánscrito que traducida al español significa dar a luz, la mayéutica. Y Sócrates utilizaba la mayéutica en la antigua Grecia como una técnica para ayudar a que sus discípulos generaran sus propias respuestas sin que el maestro les diera las respuestas. Es decir, él decía que la sabiduría de un ser humano estaba dentro de él y no fuera de él. Nosotros todo el tiempo estamos buscando quién nos dé las respuestas, pero no nos estamos haciendo las preguntas. Así que es muy importante que empieces a indagar, y la mayéutica es una manera muy interesante de generar diálogos y no es tener respuestas para todo, sino tener preguntas. A veces una buena pregunta puede resolver un gran problema. Creemos que siempre debemos tener la respuesta y no. Y cuando yo hago coaching no doy respuestas. Y la gente dice, pero ¿cómo funciona? Si yo necesito soluciones. Y es que la mayéutica parte de que la respuesta está en la pregunta. O sea que es muy importante asegurarte de hacer buenas preguntas. ¿Y para qué hacemos buenas preguntas o preguntas poderosas?
para verificar nuestra escucha, ¿cierto? Ese es un elemento clave. 2, para chequear un dato. 3, para encontrar nuevos significados y hacer un análisis más profundo. ¿Sí? 4, indagamos para obtener información más precisa, más fina, más de calidad. Así que algo que utilizo mucho en indagar con maestría es la curiosidad. Vuélvete muy curioso, indaga como un niño, pregunta, ¿y qué más? ¿Y por qué? ¿Y esto cómo sucedió? Para que llegues al fondo de la cuestión. Y es una maravilla porque en la mayéutica hay toda un mundo de posibilidades. Entonces, la tercera es indagar con maestría. No te quedes con preguntas superficiales, no te quedes con preguntas de sí o no, preguntas cerradas, haz preguntas abiertas. Las preguntas abiertas empiezan por el qué, el quién, el cómo, el por qué, el cuándo. Porque las preguntas cerradas, como su nombre lo dice, cierran la conversación. ¿Cómo estás? Bien. ¿Hiciste la tarea? No. ¿Vas a cenar? Sí. Se vuelven monólogos, las conversaciones, es decir, no son diálogos. El diálogo, dialogare, viene de un fluir. Cuando yo dialogo es una danza, es un fluir. A mí me encantan estas conversaciones que hacemos porque nos permite estar comunicándonos permanentemente. Cuarta competencia clave en la comunicación, entrar en sintonía. Y entrar en sintonía es como cuando uno está tratando en el carro de ubicar una emisora, pero no logra que la emisora entre bien y entra con interferencia, ¿verdad? Y uno como que a veces va en carretera y hay una interferencia. Pero la sintonía en la comunicación tiene que ver mucho con la emocionalidad. Tenlo muy presente ahí, con el lenguaje no verbal. Entrar en sintonía lo llaman los psicólogos en inglés rapport, ¿sí? Y es que no solo se escuchan tus palabras, tu cuerpo también habla. Y esto es bien importante. Si quieres saber cómo se está sintiendo una persona, no le digas que te responda, obsérvalo. La persona está ansiosa, está inquieta, mira el reloj, se levanta, algo está sucediendo o no está cómodo en la conversación contigo. O sea que chequea mucho las pistas emocionales de tu interlocutor. No te ocupes solo del lenguaje verbal. Acuérdate que manejamos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo es el lógico, el racional, el analítico. El derecho es el semántico, el holístico, el emocional. Entonces es muy importante que trabajes no solo desde la analítica de los datos, sino también desde la emocional. Cuando se te está subiendo el tono de la voz en una conversación, cuando impones tu punto de vista en una reunión de trabajo, se nos van subiendo la temperatura. Así que la sintonía es ese vínculo que se establece con tu interlocutor en la conversación, de tal manera que se crea un clima de cordialidad, de afinidad y de armonía, ¿sí? ¿Y cómo lo hago yo? Chequeando la corporalidad del otro, la postura del otro, sus gestos, su tono. Noto en tu tono de voz una molestia. Uy, Daniel, sí. Ok. Veo en tu postura corporal que hay algo que te está inquietando. ¿Qué es? O sea que lo que yo más hago es seguir las pistas emocionales y corporales, es decir, lo que llamamos el lenguaje no verbal, que equivale al 70% de lo que comunica un ser humano. Es increíble que nosotros comuniquemos tanto con una postura, cuando cruzo los brazos, ¿sí? Cuando alzo la ceja, cuando asumo una postura desafiante. Y a veces somos inconscientes de todo ese lenguaje no verbal. Así que clave, 4 cosas o técnicas que se utilizan mucho en la comunicación. Uno, el rapport, generar esa sintonía, es decir, ese feeling o ese rapport que llaman los psicólogos, es como lograr que el otro y tú entren en la misma frecuencia. Yo lo llamo como la danza, cuando tú sales a bailar con alguien, pero no logran cogerse el paso, porque el uno baila a ritmo de vallenato y el otro a ritmo de merengue, no les cuadra el paso, no encajan, y eso pasa en la comunicación.
Es decir, no logramos compaginar, acompasar el ritmo. Así que lo primero que yo hago con mis clientes es ponerme en el tono de voz, en la postura corporal y nivelar mi comunicación. Eso lo llamó William Condon en el 64, lo llamó microrritmos culturales. Son esas pequeñas pistas que me permiten estar contigo sintonizados, como cuando uno está en una conversación deliciosa con alguien que le encanta, o una chica, o un amigo, o alguien, y como que tú no quieres que se acabe esa conversación, porque fluyen, se les va el tiempo, porque hay una danza, es decir, no se pisan. Hay gente que no lo deja uno hablar, lo interrumpe, lo interpela todo, entonces se interrumpe mucho el fluir de la conversación. Esto es algo maravilloso. Y uno no lo ve, ¿no? Uno a veces cree que es solo oratoria, que esto es solamente hablar bien y tener esa facilidad. No, no es solo hablar en público, es el arte de conversar. Y qué rico es conversar. A mí me encanta conversar con las personas que están aquí, con Marcelo, con James, con Juliana, con Francisco Restrepo, un abrazo, con Dora, con John Faber, con Jorge Hernán, bueno, todas las personas, y esta es una conversación digital, pero tiene el mismo poder que nos estuviéramos tomando en Starbucks un café. No sé qué tienes ahí para brindar. A veces hago estas reuniones con vino y nos tomamos un vino. Pues ahora nos tocó por Zoom, ¿qué más da? Pero lo importante es aprender a conversar. Es todo un arte, es un ritual. Así que te voy a dar 4 claves en entrar en sintonía. 1, genera rapport. El rapport es eso que te digo, como seguir esas pistas del otro. Vuélvete muy observador, ¿sí? Si el otro te habla en un tono, chequea cuál es el tono, la postura. Trata como de imitar. Por aquí me saluda Luz Mari desde Cali. Feliz noche. Un abrazo. Gracias, Luz Mari, por estar acá. 2, además del rapport, la empatía. Y la empatía no es simpatía, no es caerle bien. Empatía es conectar con el estado emocional del otro. Es entrar en sintonía con el estado emocional del otro. Estoy triste. Yo no le voy a decir, uy, no, venga, le echo un chiste. No. Venga, ¿cómo es? Bajo el tono de la voz, la postura mía cambia y entramos en otra tonalidad. Pero si el otro cliente me llega eufórico y estoy, Daniel, ok, ¿qué te pasó? Imagínate, yo a veces atiendo hasta 7, 8, 9 personas al día en conversaciones. Y cada uno llega en estados de ánimos, emociones, problemáticas distintas. Pero tú tienes las herramientas de la comunicación. Y dicen que la habilidad gerencial por excelencia de cualquier líder debe ser la comunicación. Porque desde que te levantas hasta que te acuestas, estás utilizando la comunicación a través de cuando escribes un blog, cuando envías un correo por WhatsApp. Estás haciendo todo el tiempo, estás comunicando intenciones, estás llegando a acuerdos, cerrando negocios. Hoy estaba cerrando un negocio de un proyecto con una compañía. Implica una conversación, llegar a un acuerdo, ganar, ganar. 4º hábito de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y también el 5º hábito, cuando no logro cerrar la conversación por precio, porque no llegamos a una, y es procure primero comprender, 5º hábito, y luego ser comprendido. No esperes que te comprendan primero a ti, sino ponte, ven, ¿qué es lo que te impide que lleguemos a un presupuesto? Daniel, es que en esta vez... Entonces empiezo a mirar cómo llegar a acuerdos en la comunicación. Esto es muy clave. Entonces, rapport, empatía, esta es clave. Calibrar. Calibrar es medir, ¿cierto? Y en PNL, en programación neurolingüística, la calibración es una técnica que se utiliza para medir la agudeza sensorial. Ojo con esto, de tu interlocutor. Es decir, tú puedes medir el estado de ánimo del otro, como llega, en la postura que llega, en su tonalidad de voz. Tú lo sientes en la comunicación no verbal. Lo que pasa es que a veces nos ocupamos solo del 30%, que son las palabras, lo que me dice. Así que asegúrate desde mañana, y esto nos pasa en la relación de pareja, ¿sí? ¿Estás molesta? No. Ok. Bueno, ahí hay una pista, ¿no? Y esto lo tenemos que aprender, porque también en temas de género, tenemos que aprendernos a comunicar. Yo dicto una clase de neuromarketing y les hablo de la composición morfológica
del cerebro de hombre y del cerebro de mujer. Así que todas esas pistas emocionales, los silencios hablan, comunican mucho. No le tengas temor al silencio. El silencio también es una pausa, que yo a veces hago pausas y me dicen, te quedas, no, la pausa me permite pensar, reflexionar, indagar. Y la cuarta se llama espejear. Entonces, rapport, empatía, calibrar y espejear. Y espejear es volverme el espejo del otro. El espejear es cuando yo como que me reflejo en el otro, me proyecto en el otro, le ayudo a través de mi conversación a que el otro descubra lo que necesita descubrir en esa como que yo me siento como si yo estuviera viviendo esa situación y me pongo en esa postura. Entonces ya les di 4 de los 5 competencias claves, ¿sí? Hablar con poder, escuchar en profundidad, indagar con maestría y entrar en sintonía. Y la última, y con esta terminamos porque ya nos pasamos, estamos sobre el tiempo, es conversar en forma constructiva. De las conversaciones no deben salir tantas discrepancias. A veces nos paramos de la mesa, de la junta, sin haber cerrado una conversación. Y qué importante es cerrar bien las conversaciones, así sea para no llegar a un acuerdo. Esto es bien importante. Ganar, ganar o no hay trato en la conversación. Nunca te pares de un comité, de una junta, sin haber llegado a un acuerdo, así sea un desacuerdo, pero dejar fijado una posición, un plan de acción, un compromiso. Siempre en las conversaciones hay que hacer un cierre. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué quedamos de esta conversación? ¿Cuáles son los compromisos? Y ojalá por escrito. Entonces te envío el informe mañana, ¿listo? Para que tú lo revises, lo validas y me lo envías mañana jueves. ¿Te parece a las 8 de la mañana? Ok, Daniel, listo. Ya te pongo un correo. Honra las promesas. Si lo dijiste que te lo pones hoy, siempre sé impecable con lo que declaras. Porque ahí es donde ganas confianza, en donde la gente empieza a sentir en ti. Entonces la conversación debe ser algo constructivo. No conversaciones, a veces las conversaciones en los comités se vuelven altamente improductivas. Lo decía Steve Jobs, que él no hacía comités. Los comités pertenecen al mundo del siglo XX. Hoy estoy participando en unos proyectos de agilismo en donde tenemos reuniones de 15 minutos, en donde cada uno dice qué hizo ayer, qué va a hacer hoy y qué dificultades ha tenido en el proyecto. Y listo, sale. Next, el que sigue. Conversaciones muy efectivas. Es decir, trata de ponerle tiempos a las conversaciones. No son conversaciones, porque a veces los comités se vuelven interminables. Todo el mundo habla, no se respeta la agenda. Más de 2 puntos. Esta semana le estaba hablando a un gerente de una empresa de seguridad. Me decía, ¿tienes una metodología, Daniel, para manejar comités efectivos? Y le dije, la tengo. Y se la compartí. Y es una conversación de más de 40 minutos, 1 hora. Ya estás fuera de foco. Has perdido atención, interés, se recaba sobre temas que ya se han trabajado. La gente pierde atención, pierde tiempo. Y 1 hora de tu tiempo, ¿cuánto cuesta? Así que lo primero que yo coloco en las conversaciones es un timing. ¿Cuánto tiempo tenemos para esta conversación? 30 minutos, ok. Listo, vamos a conversar 30 minutos. ¿Por qué es importante tener la expectativa del tiempo? Porque uno sabe cómo puede organizar su agenda, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho y nos dilatamos y nos extendemos. Y lo otro, con esto termino, establece unos acuerdos para conversar. Y esos acuerdos implican tiempos de participación de la gente. Hoy estaba dictando un módulo con una empresa que se llama TGI y la Universidad Javeriana, un módulo sobre una competencia que ellos trabajan que se llama pasión por el logro. Y como eran 2 horas y yo tenía 40 personas, había que establecer unos acuerdos de comunicación. Y es muy importante cómo nos vamos a comunicar. Es decir, cómo vamos a moderar esta conversación, cómo vamos a hacer que esta conversación llegue a feliz término,
cuál es el resultado final de la conversación y cómo vamos a hacer que todos participemos, pero que nos respetemos los tiempos. Entonces, muy importante, algo que siempre es fundamental colocar al inicio de las reuniones es acuerdos de la conversación. ¿Listo? Te puedo interpelar en la conversación, te puedo interrumpir, porque es decir, la interrupción en las conversaciones que yo hago son parte de la conversación, no es interrumpir por falta de cortesía, sino porque necesito concretar una idea, ¿sí? O cerrar una idea, o profundizar una idea. Así que espero que estos 50 minutos de conversación hayan sido productivos, de valor para ti, ojalá puedas compartirlo con tu equipo de trabajo. Vamos a continuar esta conversación mañana en otra red social que es Instagram. Me pueden seguir en Instagram como daniel.a.coach. Voy a estar con una amiga desde Buenos Aires, Argentina. Ella es coach ontológica y nos va a hablar Barbie Matei. Ella Bárbara se llama, pero le dicen Barbie. Ella estuvo conmigo justo, estuvimos en la semifinal de un evento que hubo a nivel global, el evento de coaching global más grande del mundo, y estuvimos en unas conversaciones de 2 minutos y nos presentamos como 200 personas y pasamos 20 entre los finalistas, conversaciones de 2 minutos de alto impacto. Y mañana la voy a tener de invitada, así que todos cordialmente invitados mañana 7 de la noche en el Instagram daniel.a.coach. Y bueno, me pueden seguir también en YouTube, Daniel Coach Aristizábal. Ahí también hay contenidos de valor. Y bueno, más adelante les voy a informar de un curso de liderazgo 4.0 que vamos a desarrollar en noviembre para quienes quieran participar, en donde vamos a desarrollar una serie de habilidades blandas para quienes les interese este tema de seguir indagando en estas competencias, lo que llaman las soft skills, que a veces se vuelven no tan blandas, sino competencias claves para el éxito en la vida. Así que para mí ha sido un honor, un placer como siempre. Sigamos en nuestras rutinas. Me alegra que estemos aquí, encontrarme con amigos, colegas, estudiantes, personas que aprecio y admiro mucho. Les deseo una feliz noche y nos vemos mañana 7 de la noche por Instagram y el próximo miércoles 7 de la noche en nuestro Facebook, en nuestro Zoom de charlas de cuarentena. Así que un abrazo, feliz noche para todos, gracias y nos vemos pronto. Chao, chao Marcelo, un abrazo, gracias. Chao James, Juliana, todos, gracias.